Bueno, de regreso a este rumbo de la tarde. Sí, señor. Sí, señor. Un día con muchas noticias. La situación en Haití está altamente preocupante. Incluso se ha reforzado la frontera por parte de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Una acción lógica de prevención. Claro, el presidente de Haití ha dicho que hubo intento de asesinarlo y de dar un golpe de Estado. Está confusa la situación. Estaba supuesto a haber concluido su mandato en el día de ayer, sí, pero él se ha amparado en una serie de... El problema es que se ha perdido la legalidad porque el presidente Moïse, él plantea que él ganó las elecciones en el 2015 y que realmente es un mandato de 5 años. Él en el 2015 no asumió el poder, el total del control del gobierno, porque hubo la crisis con el Parlamento y con el primer ministro. Y entonces él dice que su gestión comenzó a funcionar a partir del 2016. Sin embargo, los grupos partidarios de él sometieron una instancia ante la Alta Corte, así se llama, la Alta Corte de Justicia en Haití, que hace unas veces de tribunal constitucional. Acuérdense que es un régimen parlamentario, unicameral. Y entonces sometió, y en el fin de semana, el sábado, esa corte emitió una resolución, una decisión, una sentencia, desconociendo las pretensiones del presidente Moïse de permanecer en el poder más allá del 7 de febrero, que es la fecha de toma de posesión de los gobiernos. Moïse ha dicho que, amparado en esa posición y dado que no hay interlocutor de la oposición fuerte con quien establecer una negociación política, él está convocando a un referéndum a mediados de año y a unas elecciones generales para el mes de septiembre u octubre para asumir el poder quien la ganase en febrero del año próximo, o sea, del 2022. Esto ha provocado movimientos de protestas en las calles. Las protestas en Haití son sumamente violentas y hay una situación bastante crítica. Hay una situación de inestabilidad política porque hay un Congreso un Parlamento que no termina de conformarse. Han habido varios primeros ministros porque le renuncian, suben, bajan, ministro de Relaciones Exteriores. O sea, ha sido un caos para establecer líneas de gobierno que puedan ser claras. Entonces está en este impasse. En el fin de semana, los grupos de oposición plantearon que asumiera un juez del máximo tribunal. Sin embargo, Moïse denunció que este juez, junto con una jefa de policía y un grupo de funcionarios y de personas de fuerza, de poder, que esa gente estaban tramando un golpe de Estado y hasta su asesinato. Esto se revirtió y rápidamente hoy la oposición política designó a un juez del alto tribunal también, lo designó como presidente provisional, o sea, una forma de desconocer entonces la legitimidad de la presidencia en manos del presidente Moïse. Ahora hay un tranque, hay un presidente tipo Venezuela, un presidente provisional y un presidente que está, no sabría decirle si está dentro de la constitucionalmente legal, si concluyó o no, pero es que está en el cargo. Entonces, es la situación que pasa en Haití. Conversamos ahora para que nos ponga en el contexto ya mucho más amplio y las consecuencias de esto con el politólogo, catedrático universitario, docente, economista. Yo no sé cuántos títulos, vamos a decir, y experto en políticas exteriores. Claro, del intelectual y experto. Y amigo nuestro. Iván Gatón. Buenas tardes, Iván. Buenas, pero no soy economista. Lo que pasa es que haber trabajado muchos años en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones y haber estado a cargo de esa área es lo que me ha puesto pone a la gente a que me ubique en ese contexto. Pero don Rudy, don Giorgi, a los amigos radio oyentes,
Quizás uno de los problemas más serios que puede tener un país es cuando la élite que está llamada a dirigirla no tiene claro hacia dónde va. Y sus ambiciones personales, y como decía Rudy cuando mencionaba Venezuela, como decía un informe por ahí, en Venezuela el problema es que todo el mundo en la oposición cree que puede ser presidente. Así. Y en Haití, desgraciadamente, está demostrado de que solamente la comunidad internacional puede hacer algo. Si usted tiene un tiempecito y mira la historia reciente de Haití, se ha dado cuenta que desde la caída de Duvalier no se ha podido articular de manera armónica una sociedad que pueda llevar a Haití por un mejor sendero. Y con unas implicaciones, que hay un tema que a mí sí me preocupa, más allá de que Moïse, porque para que los amigos estén en contexto, el presidente haitiano fue electo en el 2016, pero recuérdense que hubo unas acusaciones de fraude, sí, etcétera, etcétera, y por eso no asumió. Y efectivamente, bueno, y él alega, como yo no asumí, no goberné los años míos. Yo no tengo por qué perder el tiempo que yo no disfruté en el poder. Sí. Pero me llamó la atención que en todo este discurrir del gobierno de Moïse vemos que Haití sigue fracturado. O sea, Aristide está callado, pero Aristide es uno de los grandes actores de la política haitiana. El hombre de la balaza. Y entonces, más aún, un elemento que a todos nosotros deberíamos llamarnos mucho la atención y que solamente algunos medios internacionales se han hecho eco, y son las bandas en Haití, sí, las gangs, sí, como les llaman. Que su modo operandi principal son los famosos secuestros. En Haití hubo, el año pasado, más de 1,000 secuestros, sí, a pesar de la epidemia. Estamos hablando de que cualquier clase media, del pequeño porcentaje que se puede decir en Haití que es clase media, o cualquier clase alta, tiene que estar muy atenta, porque fácilmente le secuestran. Pero aparte de eso, es que son un poder dentro del gobierno de Moïse y fuera del gobierno de Moïse. Es decir, que puede ser que alguien que pertenezca, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras, y que un muchacho pandillero con tal de ganar rango mate al representante de Médicos Sin Fronteras, para ponerles un ejemplo. Así es. Es una sociedad que lamentablemente tenemos más violencia, más marginalidad, y donde lamentablemente lo que los muchachos que nacieron después de la caída de Duvalier, lo que han visto es que la forma más fácil de hacerse de dinero es a través de la delincuencia, porque no hay empleo. Es entrar en una pandilla. Haití tiene miles de armas automáticas en manos de civiles. Y todavía nosotros no vemos a una comunidad internacional comprometida con resolver el problema haitiano. Y nosotros aquí, que todavía estamos creyendo que el problema haitiano lo van a resolver los haitianos, debemos hacer un mayor nivel de conciencia de que la sensibilidad de la comunidad internacional es fundamental para nosotros, porque Haití tiene 10 millones y pico de personas en una parte de esta isla, la Hispaniola, donde ellos apenas tienen un 2% de su superficie cultivable. Es decir, que los haitianos no tienen otro lugar hacia donde dirigirse. Y mientras tanto, las parturientas haitianas, tanto dentro del territorio haitiano como cruzando para acá, duplican y hasta triplican la cantidad de partos que tienen las dominicanas. Y cuando usted mira los estudios, por ejemplo, de la tasa de natalidad en la isla de la Hispaniola, se acercan casi a los de Bangladesh, es decir, una densidad poblacional muy alta. Y bueno, en definitiva,
que no hay una luz al final del túnel, porque ahora tenemos en Haití 3 gobiernos, hay 3 presidentes, porque Joseph Messen, que se declaró presidente de la transición, y Jean-Joseph de Metier, quien se declaró presidente allá en Cabo Haitiano, y Moïse presidente, es decir, que tenemos un triunvirato y no versión República Dominicana de la década de los 60. Así es. Pero una cosa, Iván, tú hablas del principio, yo he visto muchos análisis, incluso hay un análisis muy grande, muy amplio del New York Times de ayer, de la edición dominical, donde plantean que solamente la comunidad internacional podría salvar, y muy encomillado, a la situación de Haití. Pero ¿hasta cuándo la comunidad internacional es la que se puede hacer responsable, o puede tener la llave, o puede tener la correa para darle una pela a quien meta la pata en Haití? Lo que sucede es lo siguiente, don Rudy. Digamos que ese proyecto democrático que se intentó llevar a cabo después de Duvalier es un proyecto que demostró hasta dónde la corrupción, los intereses de grupos, no paran mientes. Y entonces, al llegar, que es lo que explican algunos amigos muy bien vinculados en algunas élites haitianas, la sociedad haitiana entonces se fractura porque la mayoría de esa población dejó de creer en esa clase política y en esa élite que le estaba dirigiendo. El mejor caso es el de Petrocaribe, donde gran parte de ese dinero, la corrupción se hizo de él. Hasta con cierto sellito dominicano. Que se mencionó en su momento, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo nada que no se haya dicho. Y lamentablemente hay un sociólogo francés que define como anomia el estado de desorganización social total o parcial que tiene una sociedad cuando esos actores no trabajan en pos de un proyecto. Entonces, como en Haití, todos los recursos que han llegado, la corrupción los ha evaporado, eso ha creado en la mayoría de la población mucha desconfianza. Entonces, si no llega una comunidad internacional que se encargue de tutelar los fondos que puedan llegar a Haití, no habrá forma de armonizarlo. Además, en Haití hay grandes diferencias, déjeme decirle, que usted la descubre. Yo la descubrí, fue como profesor en la Universidad Católica Santo Domingo, donde una gran cantidad de jóvenes haitianos estudian diplomacia, y yo me daba cuenta que la gente del centro de Haití no se llevaba muy bien con los de Puerto Príncipe, y los de Puerto Príncipe tenían diferencias con los de Cabo Haitiano. Y es que nosotros también, y fue mi sorpresa, yo desconocía esas diferencias. Y luego, visitando Haití, pude enterarme mejor. Pero hay algo importante en base a la pregunta que ustedes me hacían, porque un buen amigo que conoce muy bien del tema me envía una nota en la cual expresa que el artículo 134.2 de la Constitución haitiana dice que si las elecciones no se celebraron en el tiempo previsto, entonces a los electos se les computa ese tiempo como transcurrido en el poder. Y eso se incluyó en la reforma del 2011. O sea que no Entonces, tiene justificación, Moïse. Moïse debió asumir en el 7 de febrero de 2016. Sí. Pero las elecciones de diciembre del 2015 fueron anuladas, es decir, que él debió haber entregado. Ahora hay una señal que a mí me resultó interesante, y fue la posición de parte de Estados Unidos, que de una manera u otra evidenció que apoyaba la permanencia de Moïse en el gobierno. Eso es lo que daba a entender, una declaración del Departamento de Estado en ese momento, incluso al mismo tiempo que una declaración de la OEA, era como un espaldarazo a esa situación.
Y hay que ver esto con suma cautela, mucha cautela. Este puede ser el principio de más caos en Haití, más del que existe en la actualidad. Y yo creo que eso es lo que Estados Unidos y la administración Biden tratarán de evitar. Porque el pronunciamiento del Departamento de Estado es que lo que van a tratar es de que el gobierno actual pueda organizar las elecciones que vienen. Pero yo creo que lo que sí nosotros debemos estar aquí muy pendientes es a que República Dominicana debe seguir haciendo una ardua labor de sensibilidad sobre ese tema, sobre el tema haitiano. Pero ahora yo me pregunto, Iván, ¿cuál es el interlocutor de República Dominicana en medio de nuevas negociaciones y nueva apertura para establecer una ruta de acercamiento, de nuevos enfoques en las relaciones bilaterales, de comercio internacional entre los dos países, de migración entre los dos países? ¿Con cuál interlocutor habla uno? Bueno, Haití tiene una peculiaridad, de que la fragilidad institucional por la inestabilidad política no permite que se pueda dar un mejor seguimiento, pero de todas formas hay un un gobierno que es el que representa al Estado haitiano, pero también hay formas de acercamiento a los distintos grupos que inciden en Haití. Por eso hay que tener buenas relaciones, o la mejor forma de tener relaciones con actores como son las iglesias evangélicas, donde casi un 50% de los haitianos son evangélicos. Hay una asociación de sacerdotes vudú, de los Hutu, donde hay un gran papá Bocó, que es un hombre egresado de una universidad en Estados Unidos, así como también de Francia. Hay que buscar articulación también con la Iglesia Católica, sobre todo los salesianos. En Haití hay que buscar acercamiento con todos los sectores que de una manera u otra son los que componen el tejido de esa sociedad. Iván, no limitarse solamente al gobierno. ¿Tú no piensas que una acción inteligente es la que planteara el presidente Abinader cuando señalaba el interés de su gobierno de propiciar y buscar ayuda internacional para que se construyeran los hospitales en Haití, del otro lado de la frontera, y que esa misma práctica debería ampliarse a otros sectores, que la República Dominicana tiene que asumir un papel más protagónico, más decisivo en el camino de convencer a la comunidad internacional de ir en auxilio de ese país? Algo que hay que reconocer, a pesar de las críticas por lo que decía don Rudy, de que en Haití no hay estabilidad política, es que por primera vez se le muestra al país que el problema nuestro con Haití está en el tema de las parturientas, de los nacimientos. Más de 30,000 partos se produjeron en el pasado año en la República Dominicana. No, el tema demográfico, que si siguen naciendo aquí mañana, quiera sí o no, con los acuerdos migratorios internacionales, usted no va a poder deportar. Y es un trabajo que demuestra sensatez, porque vamos a abordar este tema desde su raíz. Haití, ¿qué es lo que necesita? Bueno, que se resuelva el tema sanitario. Pues vamos a buscar la manera de que se instalen en Haití hospitales. Se pueden buscar ONGs que se dedican a ese trabajo, y de la misma forma también, aunque no nos guste, Naciones Unidas. Pero la realidad es que el abordamiento que ha hecho el gobierno dominicano con relación al tema haitiano es el abordamiento correcto. Ahora, que los dominicanos no nos sentemos a analizar la situación de Haití, a pensar sensatamente todas las aristas que tiene ese problema, ese es otro asunto. Pero de que el abordamiento que se ha hecho es
el más sensato, hay que reconocerlo, que ha sido sensato. Suramérica, en específico Ecuador, Iván. ¿Por qué América Latina, especialmente Suramérica, está retornando hacia los gobiernos de izquierda? Al eje del mar. Bueno, lo que pasa es que nosotros, como nosotros a veces miramos a América Latina y creemos que en verdad hubo tales independencias de muchas de esas oligarquías que al principio de las independencias lo que hicieron fue instalar sus dictaduras. Quizás el gran aporte de América Latina a la política han sido los dictadores. Entonces, en pueblos como Ecuador, todavía hasta los años 80, usted tenía derecho a contratar a una doméstica en su casa o a algún muchacho en su casa para que le haga los mandados, con pela o sin pela. Es decir, cuando uno viaja a esos países, ahí es que uno se da cuenta del nivel de marginalidad y de exclusión social que existe. Y además en Ecuador existía una gran inestabilidad política. Recordemos los tiempos de Lucio Gutiérrez, del amigo de don Rudy González, Abdalá Bucarán. No había estabilidad política. Correa, sin lugar a dudas, estabilizó el país. Y con los chinos también, que esto hay que estar muy consciente, hizo presas, hizo un excelente negocio vendiendo por adelantado petróleo, que vendió a muy buen precio, a pesar de que el petróleo bajó luego. Hizo muy buena inversión en el tema de educación. Más allá de las críticas que se le puedan hacer a Correa, su gobierno fue un gobierno que dio estabilidad política y crecimiento económico al país. En el caso de Bolivia, señores, Bolivia era comparado siempre con Haití. Y lo que hizo Evo Morales en Bolivia fue una transformación de esa sociedad. Digo, eso lo dicen los números de los organismos internacionales y los amigos con los cuales uno tuvo la oportunidad de estudiar en Europa, y uno se da cuenta de que no es la misma Bolivia, porque a veces tienen muy mala prensa, déjeme decirle. Quizás el temperamento no les ayuda mucho, pero evidentemente que el gobierno de Bolivia, de Evo Morales, ha sido un gobierno que ha trabajado para la mayoría de una población que el 70% es indígena, pero ahí volvemos de nuevo al caso de la marginalidad y la exclusión. Don Giorgi, hasta los años 50 del siglo XX, un indígena no podía acercarse al Palacio de Gobierno de Bolivia. Sí. A ese nivel. Yo no sabía eso. No. Por eso es que hay que ver en estos países, que eso es algo que yo resalto siempre, porque uno le da seguimiento desde la modernidad a todos esos temas, porque es en República Dominicana, no tanto Fray Bartolomé de las Casas, sino Fray Antón de Montesinos, que inician los dominicos aquí en Santo Domingo, con una colecta incluso que hacen en Santo Domingo, y envían a donde Fernando el Católico, para que ahí se inicie lo que se llama las leyes de India, el derecho internacional, el ius gentium, y la protección a los indígenas, que eso explica el por qué la mayoría de la población indígena de América del Sur no estuvo del lado de Bolívar, no estuvo del lado. ¿Tú crees que tiene alguna incidencia que haya vuelto el correísmo a Ecuador luego que, con todo lo que ha pasado y con todo el estado de que se ha tratado de construir, de echar hacia adelante, de caminar, por lo menos con cierta estabilidad, con Lenín Moreno, que con virtudes y defectos, bien, pero ¿tú crees que tiene algo que ver con la llegada nueva vez de los demócratas a la Casa Blanca? No, porque fíjense, Lenín Moreno fue un hombre que Correa se la jugó para que llegara al gobierno. Recordemos que Lenín Moreno era el vicepresidente de Correa. Y después Lenín Moreno va en contra de Correa.
Pero también Moreno ha tenido una pésima gestión de la crisis del COVID-19. Yo creo que una de las peores en la región. Y eso le ha afectado mucho, evidentemente. Porque a los amigos que están en política, yo creo que no hay regalito peor envenenado que asumir el gobierno en medio de una epidemia, que ahora, ahora hay países que compraron la vacuna de AstraZeneca, como es el caso de Sudáfrica, y dicen, pero ahora no la puedo usar porque la variante sudafricana AstraZeneca no funciona. Es decir, las implicaciones que ha tenido el COVID-19 en términos políticos han sido hondas y profundas. Donald Trump fuese el presidente de Estados Unidos hoy, por mucho, si no hubiese sido por la pandemia. Sí, señor. Una inquietud que tengo. Habrá segunda vuelta en Ecuador el 11 de abril. 11 de abril. ¿Qué pasará? ¿Podrán conciliar intereses el candidato indígena que representa, él dice que es de izquierda, ¿no? De una izquierda moderada, honesta, limpia, transparente, y el Yacu Pérez. Y el señor Lasso, podrán... El banquero. Sí, el banquero, podrán unir fuerzas... Así que le dicen el banquero, porque él es banquero. Para enfrentar al candidato de Correa. Andrés Arauz. Bueno, lo que pasa es que también, aunque Correa tuvo su diferencia con los indígenas, recordemos que Correa es un joven católico que trabajaba con misiones. Inicialmente, claro. Y ellos apoyaron a Correa, ese partido. Y Correa los incluyó en su momento. Ahora, lo que podemos estar claro es en que el candidato a vencer es Correa, representado por Andrés Arauz. Sí, porque Arauz es simplemente la representación de Correa. Claro, es como una verdad tan evidente en sí misma que todos los hilos ahí es Correa quien los mueve. Y estas elecciones son unas elecciones para vencer a Correa. Esta segunda vuelta será así. Y lo que demuestra que a la sociedad ecuatoriana le esperan unos tiempos bien tumultuosos, porque en el gobierno de Lenín Moreno hubo mucha persecución, mucho revanchismo político. Y cuando llegue la gente de Correa va a ser igual. Y la democracia está teniendo ese problema en los países latinoamericanos. Y es que como el Estado es la principal fuente de empleo, los que llegan al gobierno no saben distinguir entre gobierno y partido político. Sí, porque el problema de Lenín Moreno, que era el segundo de Correa, el problema de Lenín Moreno es que, aparte de muchas otras cositas, él quiso diferenciarse tanto de Correa que terminó siendo su principal persecutor, como para que no hubiera duda. Como decía un amigo de Don Giorgi, Jorge Luis Borges, hay que tener cuidado a quien uno elige como enemigo porque puede terminar pareciéndose a él. Sí, así es. Gracias, Iván. Iván, muchas gracias. No, de nada. Un gran placer conversar contigo. Siempre es de mucho interés e importancia para nosotros tener los conocimientos que tú nos aportas, y así yo espero que nuestros oyentes antes de 2 minutos, debió haber usado más tiempo en eso. ¿Qué va a pasar con las relaciones norteamericanas con China y Rusia? He visto posiciones muy duras del nuevo gobierno de Joe Biden. Mire, evidentemente que para el complejo militar industrial, Rusia tiene que seguir siendo el gran satán, por decirlo así. Hay una cosa que se llama establishment. Sí, porque es que Rusia es el que tiene la paridad nuclear con Estados Unidos, no económicamente. El rival económico es China, el gran rival estratégico, porque la economía de Rusia es una economía equivalente a la de España. Ahora, Rusia es clave para temas fundamentales como Siria, para el tema del círculo polar ártico, que eso es un tema que está cambiando la geopolítica del planeta.
es en Venezuela, que han convertido a Venezuela en una potencia militar aérea, con misiles SS-300, es decir, que tenemos Venezuela por mucho tiempo con el apoyo militar ruso. Depende si el pajarito no le dice otra cosa a Maduro. Pero sabemos que en el caso de Maduro, Maduro no es Maduro, sino el ejército, las Fuerzas Armadas de Venezuela, claro, Padrino López, ahí detrás, porque 14 ministerios en Venezuela lo dirigen los generales venezolanos. Claro. Siempre en Venezuela el poder ha pasado por los cuarteles, pero el tema del cambio climático del planeta, es decir, que Rusia fundamental, y como vimos la visita de Borrell el fin de semana, esta semana que pasó a Moscú, que no fue muy agradable, Borrell, el representante europea, hay que entender la idiosincrasia del pueblo ruso y evidentemente que las relaciones van a tener sus fricciones, pero hay hitos positivos. Por ejemplo, la primera semana de gobierno, el presidente Biden de inmediato hace una extensión del acuerdo START sobre armas atómicas que había hecho la administración Obama. Es decir, que hay sus luces y hay sus sombras, pero el gran oso ruso seguirá siendo un némesis para la administración Biden. Muy bien, Iván. Ahora sí, gracias. De nada, de nada. Un abrazo. Bueno, vamos a la pausa. Los poderosos van a la pausa. Regresamos en breve.